Hoy día, hermanos, es miércoles 15 de enero, miércoles 15 de enero, hermanos. El título de la lección para hoy día está en la pantalla. Por favor, confirmen si se ve o no se ve la presentación. Denle una lectura. A ver, miren su pantalla. Piedras vivas. Gracias, hermana. Piedras vivas, hermanos. Tal vez alguna pregunta quieren hacer respecto a este título. Vamos a hablar ahora de piedras vivas, ¿no? Piedras vivas. Lo contrario sería piedras muertas, pero aquí viene la pregunta, ¿no? Sabemos que una piedra no tiene vida, ¿no? O bueno, no sé, eh, no tiene una vida como nosotros, ¿no? Aunque, bueno, cuando se estudia, ¿no? Eh, hay cursos, ¿no? Donde se estudia la materia y ve cómo también crece, pero es un asunto, ¿no? De ese estudio, no hay un nivel, no diríamos, de aparentemente como si tuvieran vidas. Pero en este caso, hermanos, piedras vivas, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué entienden, hermanos? A ver. Hermano justo, Sí, hermana Mónica. el Señor, bueno, ha hecho algunas alegorías en su palabra, ¿cierto? Acerca de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y como templo nosotros somos cada uno una piedra, ¿cierto? Que forma parte de este templo. Cada uno con sus dones, porque no todos tenemos los mismos dones. En este cuerpo todos tenemos distintas funciones, ¿ya? Él es el fundamento, la piedra principal de este edificio, ¿cierto? Y nosotros somos estas piedras vivas. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, hermanos, esta es una alegoría, como dijo nuestra hermana, una metáfora, no tal vez, no, una forma simbólica de hablar, ¿no es cierto?, de qué hermanos, de cada uno de nosotros como piedras vivas. No, o sea, está hablando aquí de creyentes, de sus hijos sus cristianos que creen en Él. Entonces, simbólicamente se está mostrando como piedras vivas. En una construcción, sí, pues en la cimentación se usan piedras. En la construcción también puede usarse piedras, ¿no? Hay muchas construcciones hechas de piedras, comúnmente se hacen de ladrillos, con cemento, bueno, con fierros, se construye así una casa, ¿no? Pero esta simbología, esta metáfora, hermanos, de piedras vivas hace de que la iglesia es un conjunto de personas, así como que se construye, digamos, la iglesia o un templo literal, no, hermanos, Hermano justo, de esa manera. Bueno, sí, sí, hermana. quisiera compartir un versículo, mis hermanos, que está en la Biblia, en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y después dice el versículo 6, pues esto se encuentra en la escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una piedra, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados.
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Ahora somos piedras vivas. ¿Mm? Muy bien, hermanos. Hemos escuchado lo que dice la palabra de Dios, hermanos, respecto a las piedras vivas. O sea, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, también es una piedra y es la piedra principal, la piedra angular, digamos, ¿no? Bueno, hay construcciones de piedra donde yo he nacido por ahí en el Cusco, por ejemplo, ahí está construcciones, se dice de los incas, ¿no? Construcciones hechas con piedras, ¿no? De hecho, debe haber una piedra angular en cada construcción. ¿Y qué significa eso, no? Y lo que estamos estudiando también aquí en la Biblia. Me parece que la piedra angular, hermanos, es el modelo, es el que va a guiar toda la construcción. En base a eso, las demás piedras se ponen, tienen que seguir, ¿no? Ese alineamiento, ¿no? De la piedra angular. Se guían a través de la piedra angular. Las demás piedras van a encajar así, ¿no? Bueno, en la vida práctica, hermanos, pues es así, ¿no? Jesucristo es el modelo, ¿no? Para la construcción de la iglesia, del reino de Dios. Bueno, mm, eh, y hay piedras que de repente no encajan, pues no encajan al modelo. Está haciendo ver que así nosotros si somos piedras, si no, si hubiera una persona que no encaja, no puede ser parte de esa construcción, no se puede poner. Entonces tiene que, diríamos, eh, moldearse tal vez, ¿no? Para que encaje. Y esto está llevando en lo que hemos escuchado a que esto significa pues que la obediencia, ¿no? O sea, esa obediencia, ¿no? Diríamos, ¿no? Que siguiendo el modelo del Señor Jesucristo, ¿no? El hecho de que un cristiano, o sea, se una a Cristo, crea en Cristo, hace de que su carácter y todo, ¿no? Se refleje, ¿no? Entonces ahí encaja en esta construcción que viene a ser la iglesia, ¿no? Más o menos la idea de la lectura, lo que he captado en la lectura que ha hecho nuestra hermana Mónica. Bueno, justo, Sí, hermano Marcelino. buenos días con todos, Buen hermanitos, día, que el hermano. Señor les bendiga. Este, es bueno entender esta parte. Una roca gigante es diferente a una piedra chiquitita. Yo recuerdo haber escuchado un sermón ya hace mucho tiempo que en griego el Nuevo Testamento está escrito en griego para referirse a una piedra pequeñita o cascajo, decimos nosotros en español, es Petra. Y justamente a Pedro se le dijo, tú eres Petra, una piedra pequeñita, pero sobre esta roca, Petros, una roca gigante, ¿no? Porque desde el Antiguo Testamento la roca de Oreb estaba representado a Cristo, de donde emanaba agua de vida. Salmos habla de que la roca representa a Cristo, a Dios. Y Pedro, al que se le dijo en segunda de Pedro, si se lee todo el capítulo, aunque sea, él está explicando correctamente, él entendió bien la roca que los constructores lo desecharon, vino a ser roca angular, piedra angular. En la construcción utilizan una plomada, ¿no? Y justamente como usted dijo, ¿no? La roca, la piedra gigante, a eso se van alineando hace 90 grados y se va haciéndose el edificio, ¿no? Entonces no es que Pedro era el primer papa o sobre Pedro, no, pero cuando entras a Google, buscas hacer esta explicación que le estoy haciendo, piedra y piedra pequeñita, una roca gigante. Es lo mismo, es Petra, es lo mismo, es. Porque Roma está todo emborrachando a la humanidad e inmediatamente te lleva, no, cuando dice Pedro es la piedra angular es Pedro, el primer papa, está fundado la iglesia, te llevas, cuando tú no estás buscando por definición
religiosa, inmediatamente en Google te lleva a entender de que es lo mismo y no es así. Si para el amor hay tres formas de hablar términos en griego, ¿cómo no va a haber para la roca? Seguramente existe. Muy bien, hermanos. Bueno, ahí también hay una aplicación, hermanos, ¿no? En que Cristo está mostrado, pues, ¿no? Como esa piedra angular o como roca también, pues, hermanos, ¿no? Y Pedro como una piedra pequeña, ¿no? Que como dice que nosotros también somos piedras, así, entonces hay que encajar nada más en esa construcción, ¿no es cierto? Que es la iglesia. Ahora, pero por decir, hermanos, yo como piedra, o tu hermano como una piedra también, no puede ser pues modelo, ¿no? No, que sería una cosa, ¿cómo diríamos? O sea, imposible, ¿no? Imposible que nosotros seamos modelos, porque nosotros, hermanos, pues, así como Pedro somos pecadores. Pedro lo negó 3 veces a, a nuestro Señor Jesucristo, él se equivocaba, ¿no? Entonces él no puede ser un modelo, pues, ¿no? Nadie, ¿no? Ni Moisés, ni ningún ser humano que en esta tierra, ¿no? Por más que han tenido muchas cualidades, Abraham, Daniel, ningún ser humano puede ser un modelo, pues no, todos somos pecadores. Pero Cristo, hermanos, justamente Él es el modelo, ¿no? Como piedra. Por eso la fe en Jesucristo, hermanos, es lo que se declara, ¿no? Hay textos en la Biblia que hace mención a eso, ¿no? De que Pedro creyó que Jesús justamente es la piedra angular porque él declara que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa fe que tú tienes, Pedro, le dice, ¿no? Yo voy a edificar mi iglesia, dice. O sea, sobre Jesús, que es la piedra principal, ¿no? Y tenía fe, pues, y entonces encajamos ahí en esa construcción, hermanos, metafóricamente hablando, ¿no? Que es la iglesia, la construcción de la iglesia, por tener fe, pues, en Jesucristo. Es la piedra angular, ¿no? Y los que no creen en Jesucristo, hermano, pues no encajan, no va a encajar, ¿no? Es una piedra de tropiezo. Por ejemplo, los judíos, su propio pueblo no lo aceptó a Jesucristo, ¿no? Y no encajaba en la construcción, pues más bien era una piedra de tropiezo y tropezaron, pues, ¿no es cierto? ¿No? Como pueblo. Pero individualmente muchos judíos se han convertido al cristianismo, se han hecho cristianos, ¿no? Y hoy en día también muchos judíos no también se convierten al cristianismo, aunque como pueblo no lo aceptan, ¿no? Pero ahí está, hermanos, esto de piedras vivas, haga su pregunta, hermano, hermana, ¿no? Para poder entender, ¿no? Vuestras preguntas, participación nos ayuda a entender esta lección. Vamos a entrar entonces de lleno en lo que dice, hermanos, la lección de escuela sabática. Dice, empieza con una pregunta, hermanos. Aquí dice, ¿cómo es posible, hermanos, cómo es posible que nosotros, seres caídos, hermanos, seres pecadores, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos, pues, agradar a un Dios santo? Eso es una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos agradar a un Dios que es santo? Y nosotros somos pecadores, pero ¿cómo es que podemos agradar a un Dios santo? Dicen, ¿no? Vamos a ver lo que dice la Biblia para dar respuesta a esta pregunta. Romanos 5:8, vamos a leer Romanos 5:8 y 8:1, ¿no? Y todavía hay otra pregunta, hermanos, nos dice aquí, ¿qué enseñan estos textos acerca de nuestra posición ante Dios? ¿Qué enseñan estos textos, hermanos, acerca de nuestra posición ante Dios? Vamos a ver estos textos para ver qué cosa nos está enseñando estos textos, ¿no? Para ver nuestra posición ante Dios. Primer texto dice Romanos 5:8, la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Si tuvieran otra versión, hermanos, me parece que en otra versión yo leía y dice que Dios demuestra, o sea, es una demostración de su amor. Es lo mismo, ¿no, hermanos? Mas Dios muestra o demuestra, ¿no?
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Entonces, una demostración, hermanos, del amor de Dios. Dios está mostrando su amor, lo que realmente es amor, ¿no? Hermanos, es de que Cristo murió por nosotros los pecadores, siendo aún pecadores, dice hermanos, siendo aún pecadores. O sea, nadie se había arrepentido, no, o sea, el Señor Jesucristo murió, ¿no es cierto? Dice ahí, eh, aún que nosotros seamos pecadores, dicen, Cristo murió por nosotros. ¿Lo justo? No sé si alguien puede aclarar esto, ¿no? Lo que dice la... Sí, hermana, por favor, Mi participe. versión dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Amén, amén. Ahí está, hermanos, aclarándose que es lo que estamos tratando de entender, lo que dice aquí, la palabra de Dios. Aún éramos pecadores, pero Cristo murió. O sea que, a ver, el asunto es, hermanos, de que vamos a imaginar que eh, todos tenemos, digamos, una enfermedad incurable y vamos a morir. Entonces, alguien, ¿no? O sea, ya fuera de nosotros, tal vez exteriormente, alguien eh, pueda proveer, ¿no? De repente una solución para ese problema, ¿no? Para ese problema. Y hay una medicina que no sé, hay un remedio, ¿no? Para esa enfermedad, ¿no? Aunque, ¿qué podríamos decir, no? Aunque no hay ninguna esperanza, tal vez, ¿no? Como decía, para todos que estamos con ese problema, con ese mal, pero alguien provee eso, ¿no? A pesar de que todos seguimos en lo mismo, en el pecado, ¿no? Pero hay una provisión para la sanidad de esa enfermedad, de ese mal. O sea, más o menos estoy tratando de entender, hermanos, de que todos era, bueno, somos pecadores. Bueno, pecadores, de repente esto, hermanos, entender esto de pecadores, ¿no? Está hablando aquí en el sentido de que todos estamos perdidos, ¿no? Pero a pesar de esos, hermanos, Cristo no se desanimó, sino entregó su vida. O sea, tal vez, hermanos, el hecho de que Jesús no regresó al cielo, no dijo, ya me cansé, aquí yo estoy tratando, así como la gallina junta a sus pollos, estoy tratando de juntar a mi pueblo, el pueblo que he elegido, pero nadie quiere, pues no quieren la salvación. Como pueblo no quieren la salvación, ¿no? Y yo sigo luchando aquí, pero incluso ellos me van a clavar en la cruz y todo, ¿no? No creen en mí. Entonces uno se puede desanimar y decir, ya, ¿para qué hago eso? Pues si no hay ninguna ya esperanza para este pueblo, ¿no? Pero a pesar de eso, él siguió, perseveró y entregó su vida, aun cuando nosotros, los seres humanos, eran pecadores. Por eso dice en la cruz también, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, ¿no? O sea, siguen pecando, pero yo voy a proveer la solución. Y a pesar que éramos pecadores, dicen, ¿no, hermanos? No sé si se logra entender, hermanos, ¿no? La demostración del amor de Dios. A ver si alguien pueda hacer entender esto, hermanos, de que a veces he escuchado en la iglesia, sí, a veces no, hermanos, dice, ¿para qué ya vamos a ir a visitar a ese hermano? Ya hemos visitado muchas veces, no quiere, no quiere. No, no, ya él ha decidido así. ¿Para qué ya vamos a trabajar? Ya no hay que perder tiempo. Vayamos a personas nuevas ahora a predicar. Ya hay que dejarlo así a ese hermano, a ese hermano. Más o menos la idea es esa, ¿no? De que demuestra Dios su amor, no dejando pues no a esa persona por más que ha decidido de repente no pero está la provisión ahí, el amor de Dios, la solución, el perdón,
está provisto. Claro que Dios no va a obligar, hermanos, ni tampoco nosotros podemos obligar a alguien a que pueda aceptar la medicina que es Jesucristo, la salvación, ¿no? Pero ahí está la provisión. Y el amor de Dios es, pues, es eterno, ¿no? Es permanente, es continuo, pero para que se beneficie el ser humano tendría que tomar su decisión, ¿no? Pero ahí está. Como dice, yo estoy a la puerta y te estoy llamando, dice, ¿no? Yo estoy a la puerta. No puede entrar a la fuerza, ¿no? A nuestro corazón, pero está en la puerta, ¿no? Llamando. El que escucha mi voz y abre la puerta, pues entraré a él y cenaré con él. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Bueno, ¿qué más dice, hermanos? Romanos 8:1 dice, ahora pues, hermanos, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, ahora, hermanos, vemos de que si hay una condenación, hermanos, es el pecado nos condena pues a la muerte eterna, hermanos. De acuerdo a la justicia de Dios, el pecado nos condena, no estamos condenados a la muerte eterna. Pero aquí está diciendo lo contrario, dice, ahora pues ninguna condenación hay, o sea, ya no vas a ir a la muerte eterna. ¿No? ¿Quién no va a ir a la muerte eterna? Dice, los que están en Cristo Jesús. Y aquí aclara, hermanos, esto tiene que evidenciarse, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquí, hermanos, hay una cosa real que dice que los que están en Cristo, pues no andan conforme a la carne. ¿Y qué cosa es eso de andar conforme a la carne, hermanos? Sino que caminan conforme al Espíritu, dicen, ¿no? Conforme al Espíritu. Bueno, sería una demostración, ¿no? De que un cristiano está en Cristo Jesús, ¿no? O sea, no anda conforme a la carne, sino anda conforme. Si alguien quiere explicar esa partecita, hermanos, no andan conforme a la carne. ¿Qué significa eso, hermano, hermana? A ver, puedes explicar. ¿Alguien, hermanos, quiere explicar esto? A ver, prende tu micro, hermano, hermana, y participa. Hermano, justo Por favor, hermana, a ver, andar explíquenos, hermano. conforme a la carne es hacer y vivir como se me da la gana. O sea, yo veo lo que quiero ver, aunque eso sea pernicioso, ¿cierto? Yo como lo que se me da la gana porque se me da la gana, punto, ¿cierto? Yo chismeo y hablo y, o sea, cuando yo hago que, que mis deseos carnales hagan lo que quieran, ¿cierto? Eso es andar conforme a la carne. Cuando yo sé que algo es malo, pero no importa porque yo quiero hacerlo, eso es andar conforme a la carne. Andar conforme al espíritu es escuchar la voz de Dios cuando te dice, oye, eso no está bien, entonces no lo hago. O decir, o andar conforme al espíritu también es cuando el espíritu me dice, mira, haz esto. Cuando el Señor pone buenas obras delante de nosotros, ¿cierto? Y la voz nos dice, mira, ayuda, mira, escucha, mira, abraza. Eh, eso es andar conforme al Espíritu, pero andar conforme a la carne es no escuchar esa voz de Dios que nos habla y nos dice, esto es malo, ¿ya? Porque lo hago igual, porque se me da la gana hacerlo. Eso es andar conforme a la carne. Muy bien, hermana, gracias. Entonces, o sea, los que están en Cristo, dice, ya no andan conforme a la carne. ¿No? Si estamos con Cristo, dice, ya no andamos conforme a los deseos de la carne, ¿no es cierto? De repente hacer cosas, ¿no? Que no están de acuerdo, ¿no? Al comportamiento o al carácter de Cristo, ¿no? Entonces, los que están en Cristo, dice, vamos a andar conforme al Espíritu. O sea, el Espíritu guía nuestras vidas. Nos dice, no, no esto, no aquello, no, o sea, en el caso, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de José siempre, este es algo que nos puede hacer ver mejor, ¿no? Eso de andar según la carne y otro según el Espíritu, ¿no?
José, cuando fue tentado por su patrona, hermanos, para caer eh, ¿no? En fornicación, hermanos, pues ahí José, eh, el espíritu pues le guiaba y le decía pues que no podía él hacer ese pecado, no caer. Pero cuando uno anda conforme a la carne, no hay ningún problema, cae nada más, si hubiese andado según la carne, José hubiese caído, ¿no? Con su patrona, que le ordenaba que tenga relaciones Bueno, sexuales, ¿no? justo, Entonces hay una diferencia, ¿no, hermanos? Ahí, y habría que reflexionar en eso. Sí, hermano Marcelino. si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante, dice lo siguiente, ahí están los frutos de la carne y los frutos del espíritu. El 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuáles son los frutos de la carne? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. En cuanto a esto os advierto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vienen los frutos del Espíritu. 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así termina el capítulo 5. Allí está clarito la explicación de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, desde el 16 hasta el 26. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí está la misma Biblia, da respuesta, ¿no es cierto, hermanos? Cómo es andar conforme a la carne y cómo es andar conforme al Espíritu. Pero lo importante, hermanos, aquí en este texto bíblico está diciendo, si en verdad estamos en Cristo, ¿no? Porque dice ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, los que están en Cristo, dice, ¿no? Y los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la presencia de Cristo en nuestras vidas va a hacer que andemos conforme al Espíritu, ¿no? Al Hermano José, Espíritu. Sí, sí, hermana, sí. eh, muy bien lo que dijo el hermano y con respecto al ejemplo que usted estaba dando, que muy bueno respecto a Josué en cuanto a cómo él iba conforme al Espíritu. El ejemplo opuesto sería, por ejemplo, David cuando se dejó llevar por sus pasiones, ¿cierto? Él anduvo allí conforme a la carne. Hermanos, el hecho de que nosotros, por ejemplo, que nosotros seamos cristianos, no significa que van a venir tentaciones a nosotros, pero, ¿cierto? El ideal es escuchar esa voz, la voz del Espíritu, ¿cierto? Cuando nos habla acerca de lo que es bueno y malo. Y lo sabemos por la palabra, ¿cierto? Por eso es tan importante estudiar, porque el Señor nos muestra allí, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo. El Señor es nuestro guía siempre. Muy bien, gracias, hermana, ¿no? Sí, pues David, él era un hombre también que andaba conforme al Espíritu, ¿no? Conforme al Espíritu. Medit- Meditaba día y noche en la ley de Dios. Bueno, su carácter era según el corazón de Dios, pero llegó un momento en que la tentación no atacó, ¿no? Los deseos de la carne, ¿no? Y esto por un descuido seguramente, ¿no? Él no estuvo ocupado, desocupado, el enemigo lo atacó y le hizo ver a una mujer que estaba bañándose, pues él miró y cayó en adulterio y después cayó en otros pecados, mató al esposo y tantas cosas, ¿no? Y fue terrible, ¿no? Entonces hay un ejemplo, ¿no? De que
Ahí un hijo de Dios, ¿no? Que está también en medio de este conflicto, puede caer, ¿no? Pero gracias a Dios que con la ayuda de Dios se levantó, reconoció su error, su pecado, fue perdonado, aunque las consecuencias de su pecado lo tuvo que cosechar, pero el perdón estuvo ahí. Entonces, ahí tal vez nos podemos, pues, reflexionando, hermanos, sí o sí el pecado, si estamos andando conforme a la carne, tiene pues su cosecha, ¿no? Aunque nos arrepentamos, Dios nos perdona, sí, pero las consecuencias a veces de andar conforme a la carne ya sabemos, ¿no? Como a veces comemos todo lo que, cosas que nos hacen daño y las consecuencias tienen que venir por muy cristiano que seamos, ¿no? O hacemos alguna cosa que no es correcta, entonces también las consecuencias se visualizan. Pero los que andan conforme al Espíritu, sería muy bueno eso, hermanos, ¿no? De leer eso una y otra vez, que es bondad, es paciencia, amor, benignidad. Hermanos, en eso deberíamos estar ocupados, ¿no? No ocupados en las otras cosas de la carne. Nuestra ocupación debería ser tratar con mucho amor a las demás personas, nosotros también ocupados en las cosas buenas, desarrollándonos, hermanos, no como hijos de Dios y agradándole a Dios, también deleitándole a Dios, ¿no? Bueno, ocupémonos, ¿no? Esto, de las cosas buenas, pensemos con esa mentalidad, no pensemos en las cosas de la carne, ¿no? Entonces, que al final, pues nos hace mal. Bueno, vamos a continuar, hermanos, la lección, el comentario que dice, Dios concede su gracia, hermanos, a las personas antes de cualquier respuesta humana. O sea, está provisto, hermanos, el perdón, ¿no? Está provisto todo lo bueno, ¿no? Para nosotros, los pecadores, ¿no es cierto? Antes de cualquier cosa que digamos o hagamos, hermanos, Dios se acerca a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar o bien rechazar pues su amor, hermanos. Ahí está el amor de Dios, hermanos, que bien lo aceptamos o no lo aceptamos también. Como dice Romanos 5:8, hermanos, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo, dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Y acá nos habla de Jeremías también 31:3, hermanos. Jeremías, voy a buscar aquí en mi Biblia, hermanos, Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice ahí, ¿no? Jeremías, entiendo así, diciendo, ¿no? ¿Cómo se ha manifestado, dice Jehová a él? Diciendo, con amor eterno te he amado. Ahí está, ¿no? O sea, lo que dice Dios. Y también nos dice a nosotros, con amor eterno te he amado, dice, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que hermano, hermana que estás en esta sala, Dios nos está diciendo esta mañana que su amor de Dios es eterno para nosotros y nos está prolongando su misericordia, pues su misericordia. Entonces, nosotros viendo ese amor, pues volvamos nuestros ojos a Él y estemos con Él y que Él dirija a nuestra vida, no a través de su Espíritu Santo. Podemos reconciliarnos, hermanos, con Dios y ser agradables a sus ojos por la fe y en virtud de la obra de nuestro Redentor. Ahí está, hermanos, ¿no? Creo que, hermanos, aquí sería muy bueno, ¿no? Rendirnos a Dios o la humildad, ¿no? Con la cual podamos ir a Dios reconociendo nuestra situación, nuestra condición, pedirle que Dios pues transforme nuestras vidas y que podamos hacer su voluntad. Entonces, podemos reconciliarnos con Dios, hermanos, podemos reconciliarnos con Dios y ser agradables a sus ojos por la fe, ¿no? O sea, tener esa fe, ¿no? En virtud de la obra de nuestro Redentor, ya que Cristo da toda la solución, hay solución para todo problema, es lo que nos está diciendo. Podemos reconciliarnos con Dios, conversar con Dios, ¿no? Y así ser agradables pues a sus ojos, hermanos, por la fe. Confiemos en eso, ¿no? O sea, se va a sentir feliz Dios si confiamos en Él, ¿no? Y podamos andar así, ¿no? Por el Espíritu. Lee Primera de Pedro 2:4 sal y compáralo con Hebreos 11:6. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo podemos agradar a Dios, hermanos? Vamos a ver esto de agradar a Dios.
Antes de repente, hermanos, no, veía, ¿no? Ahí una película en la cual un jovencito, un niño, dado que su mamá había sido había tenido un doctorado y todo eso, tuvo un accidente, se golpeó la cabeza, pero antes, sacando su título, su mamá, el niño hizo una promesa, ¿no? A su mamá. Le dijo, mamá, yo quiero también lograr lo que tú has logrado, algo así, ¿no? Le prometió, ¿no? Yo quiero estudiar en esta universidad, en la mejor universidad, dice, ¿no? Donde había estudiado, en Harvard. Entonces, y su mamá pues luego estuvo enferma, tuvo problemas y todo, o sea, de también, ¿no? Estudiar y todavía, ¿no? En ese año, ¿no? Ya había ingresado con muchas dificultades, ¿no? Pero se califica de 0 a 20, 20, 20, 20, o sea, nada más, las notas y así pudo entrar a esa universidad con beca y todo, hermanos. Entonces, hasta que se filmó esa película, entonces la persona estaba, ya había ingresado, estaba estudiando, ¿no? Y que me parece que en el 2013 iba a terminar y así. Me hizo pensar a mí esto, hermanos, de la promesa que nosotros pudiéramos hacer a Dios, ¿no? ¿Cómo agradar? Y eso fue, pues, para agrado de su mamá, a pesar que estaba enferma. Cuán feliz se sintió la mamá, ¿no? De que esa promesa lo logró, ¿no? Y creo que cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, por la fe, ¿no? Señor, ¿no? Por la fe seguimos. Y creo que a Dios también le va a agradar que nosotros andemos dirigidos por su Espíritu Santo, ¿no? Eh, Eso me puse a pensar, ¿no, hermanos? De hacer las cosas, salir y hacer las cosas, como dice, dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Eh, Acercándoos, dice, hermanos, aquí primera de Pedro 2 4 al 6, acercándoos a Él, dice, ¿no? Piedra viva, o sea, acerquémonos a Él, piedra viva, hermanos, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, Jesús es la piedra viva, hermanos, acerquémonos a Él. Ciertamente dice, bueno, desechada por los hombres, ¿no? Más para Dios escogida y preciosa. O sea, Jesús es la piedra viva que nos da vida, ¿no es cierto, hermanos? Y escogida y es preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, ahora nosotros tenemos que reflejar, pues, ese carácter del Señor, ser piedras vivas también, y hacer crecer esta edificación, hermanos, como siempre se dice en la actividad misionera, llevar a otras personas también así a que ese edificio, simbólicamente, la iglesia crezca, ¿no es cierto?, los salvados como casa espiritual, ¿no? Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, de hecho, un templo, hermanos, sirve para que vengan las personas y ahí también conozcan a Dios. Entonces, el templo, simbólicamente, ¿no es cierto, hermanos? Nosotros, los hermanos, la iglesia que conformamos los hermanos, seamos así como una casa donde se recepciona a las personas y que crezcan, ¿no? Las personas que vengan vean el amor de Dios, ¿no? Por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, llevar, ¿no?, a Cristo a las personas, y si creen en él, creemos en él, no seremos avergonzados. Hebreos 11:6, hermanos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. O sea, creamos, hermanos, y estemos así con la fe, porque sin fe no vamos a poder agradarle a Dios. Pero queremos ahora, hermanos, si estamos viendo el amor de Dios, queremos agradarle. Sí, hermanos, queremos agradarle a Dios, entonces tengamos esa fe, ¿no? Con esa fe, ¿no? Y vamos a ser merecedores también de las promesas de Dios, pues si lo buscamos. Sin la intervención de Dios, las personas caídas
hermanos, son incapaces de aportar, dice, eh, nada valioso a Dios, dice. Sin embargo, dice, en su gracia y misericordia, Él ha abierto un camino para ello a través de la obra de Cristo, concretamente por medio de Jesucristo. Podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, como dice ahí, hermanos, primera de Pedro, o dice ahí, hermanos, primera de Pedro, 2:5. Me gustaría poder leer ahí, hermanos. Entonces, entonces ahí, hermanos, dice así, ¿no? Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que lo que le alegra al Señor, hermanos, que seamos parte de su pueblo y que seamos un instrumento, así como que Él es la piedra viva, angular, nosotros también como piedras vivas mostremos, ¿no? Ese amor que Dios, o sea, Cristo quiere directamente acercarse a la persona, pero en este caso a través de nosotros, ¿no? Como piedras vivas, dice, ¿no? Entonces ahí está, concretamente por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Aunque sin fe, hermanos, es imposible pues agradar a Dios, hermanos. Por la obra mediadora de Cristo, Dios hará a los creyentes, hermanos, aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, ¿no? Por medio de Cristo, entonces vamos a ser aptos, hermanos, para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, ¿no? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, pues hermanos, confiemos en el Señor, no en nosotros, no, porque si nosotros por nosotros vamos a querer hacer, todo lo vamos a echar a perder, hermanos. Dejemos que Dios guíe, habrá que orar humildemente, decir, Señor, úsame como instrumento y Él nos usará, hermanos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Quienes responden a Dios por la fe son considerados pues justos ante Él por la mediación de Cristo, cuya justicia es aceptable, hermanos. Entonces, si respondemos así a Dios por la fe, hermanos, como Abraham también creyó a Dios y fue justificado, ¿no? Y llegó a ser amigo de Dios, Abraham. De igual manera, hermanos, confiemos, ¿no? Por la fe, ¿no? En Dios, dice ahí, quienes responden a Dios por la fe son considerados justos, o sea, justificados, ¿no? Ante Él por la mediación de Cristo, cuya justicia es aceptada. O sea, Dios acepta eh, todo aquel que se acerca, pero a través de Cristo, porque la justicia está en Cristo, ¿no? Y a través de Cristo, pues somos aceptables, aceptados. Y sin Él no somos aceptados, ¿no? Porque es el único que nos puede justificar. Así que, así quienes responden a las amorosas propuestas de Dios son considerados, pues, dignos en virtud de la mediación de Cristo. Entonces nos considera, hermanos, pues, dignos, ¿no? Dignos, ahí como dice, ¿no? En virtud, ¿no? En virtud de la mediación de Cristo, dice, ¿no? Bueno, ahí está Lucas, ¿no? 20:35. Mas los que fueron tenidos, dice, por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, dice, ni se cansan, ni se dan, no, ni se casan, ni se dan en casa. Bueno, así dice el versículo, ¿no? Así, no sé si encaja en lo que está diciéndonos acá, hermanos. Dice, ¿quién los transforma a su semejanza? Y hay varios versículos, hermanos, ahí, ¿no? ¿Quién los transforma a su semejanza? ¿No? Dice ahí, hermanos, en 1 Corintios 15, 51 al 57, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Porque ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? ¿No? Ya que el aguijón de la muerte, hermanos, es el pecado. Y el poder del pecado, pues la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, hermanos. Ahí está el texto bíblico, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, está haciéndonos mención que esta promesa de que el Señor viene y esto mortal será transformado en inmortal, ¿no es cierto, hermanos? No, nuestro cuerpo corruptible será transformado en incorruptible, hermanos, y la muerte, pues, ya no tiene poder, ¿no? Eso es lo que está haciendo mención, hermanos, y la victoria es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Juan 3:2 también dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, hermanos, pues por la fe estamos, ¿no es cierto? Y somos, pero ahora somos hijos y hay que creer eso, hermanos, somos hijos de Dios, realmente somos hijos de Dios, pero aún todavía no se visualiza, ¿no? Que vivamos así como Jesús, con nuestro cuerpo inmortal, ¿no? Así como Jesús vive como nuestro hermano mayor en la inmortalidad como ser humano, ¿no? Nosotros también no estemos con Él, ¿no, hermanos? Eso es lo que está diciendo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, venga por segunda vez, ¿no? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La obra redentora de Dios no es solo algo hecho para nosotros, sino también en nosotros, ¿no? Eh, entonces, hermanos, Dios está haciendo en nosotros ese trabajo, hermanos. Última pregunta me parece que es esto. ¿Por qué es tan alentadora la idea de que Cristo medie por ti en el cielo, hermanos? ¿Por qué es tan alentadora la obra de que Cristo medie por ti en el cielo? Sí, pues es la última pregunta, hermanos. A ver, ¿por qué es alentadora esa idea que el Señor esté intercediendo por nosotros en el cielo, hermanos? Está pidiendo por nosotros, está intercediendo por nosotros. Y podemos acercarnos, ¿no? Directamente ante el trono, ¿no? Ahí de Dios. Y ahí está Jesucristo intercediendo por nosotros. Y nosotros ahora vamos a nuestro cuarto, nos arrodillamos, estamos a solas con Él, nadie nos ve, nos encerramos ahí y le pedimos al Señor, estamos directamente ante Dios y hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor, pues se pone allí, ¿no? Para que nosotros podamos ser, si tenemos pecado, que nos perdone, si no estamos bien, hermanos, no estamos viviendo dirigidos por el Espíritu Santo, entonces podemos pedirle, ¿no? Que nos ayude, ¿no? Que ya dejemos de vivir según la carne, hermanos, ¿no? Bueno, ahí, hermanos, está la lección de escuela sabática para hoy día, hermanos. Hagamos las cosas que Dios está diciéndonos. Abrir la puerta, ¿no, hermanos? Donde Cristo está tocando nuestra puerta, ¿no? Abramos nuestro corazón. Bueno, voy a pedir a alguien que nos despida, hermana, hermano, hermano. A ver, a alguien, a ver Guido, a ver, no sé si todavía está con nosotros, Guido, hermano Guido, si estás con nosotros o ya está ya yéndose al trabajo, tal vez puedes despedirnos con una oración, hermano Guido. Bueno, ahí está Buenos, Guido. buenos- sí, buenos días, hermanos. Mi esposo salió ya a Ah, trabajar hace unos 15 minutos y yo me quedé escuchando aquí. hermanita, por favor, hermana, nos alegra que esté usted aquí presente. Por favor, hermanita, despídanos con una oración, hermana. Está bien, hermanos, oremos entonces. Amante y cariñoso, buen Dios, muchas gracias, Señor, porque tú nos das vida, salud, bendiciones, Señor, a pesar que no merecemos, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesús que vino a derrochar su amor encima de nosotros. Padre amado, muchas gracias también te damos por lo bueno y lo malo que
que nos pasa, Padre, y que nosotros sepamos entender que muchas veces lo malo que nos pasa es por la consecuencia de nuestros actos, Señor. Pero a pesar de eso, tú siempre nos acoges con amor en tus brazos, Señor. En esta mañana estamos aquí reunidos con tus hijos, Señor. Eh, Ahí ha habido unos pedidos, Señor. Atiéndelos y que lo que hemos aprendido en la escuela sabática, Padre amado, lo pongamos en práctica, Señor. Que todo lo que aquí nuestros hermanos dijeron, vertieron y hablaron, Señor, a pesar de que yo vine casi al final aquí a escuchar tu palabra, pero Señor, igual agradezco, Señor, porque tú siempre cuando abrimos tu palabra, Señor, encontramos que tú haces cosas maravillosas por nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo esté dentro de nosotros, que podamos ser esa piedra angular que tú quieres que seamos, Señor, y que podamos llevar tu palabra, Señor, a los otros, no solamente verbalmente, sino con ejemplo, Señor, sin ser piedra de tropiezo para nadie, Padre. En esta mañana también pido por cada hermano aquí presente, por cada familia que está aquí, Señor, que tus bendiciones, tu amor, tu misericordia, tu cuidado, tu protección, Señor, esté siempre con cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tú vayas, Señor, delante de nosotros a vencer todas las batallas que tenemos durante este día, Señor, porque en ti somos más que vencedores, Padre. Gracias, Padre, una vez más por tanto amor. Gracias, Padre, por tanto perdón. Ayúdanos a corresponder a la altura de ese amor, Señor. No mires, Padre amado, también a nuestro pecado, si no nos sobraría ninguno, Padre. Y sí a la sangre de Cristo que derramó por nosotros en la cruz, Señor, y por lo cual te agradecemos. Padre querido, una vez más, muchísimas gracias. Bendice en esta mañana nuestra jornada de trabajo y que nuestras decisiones sean acertadas, que nuestro pensamiento esté en ti, dirige nuestras palabras, nuestro pensamiento, nuestro actuar, nuestro todo, Señor, lo que podamos hacer hoy día, Señor, que podamos ser luz, Padre amado. Una vez más, muchas gracias. En tus manos encomendamos nuestras vidas y nuestro día hoy día, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Muy bien, hermanos, nos despedimos. Hasta Amén. mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.